personalmente se me hace un poco complicado como realmente entender que uno pueda tener como tanta entrega hacia alguien. Y en el capítulo del Karma Yoga que vamos a ver después, me surgió también como esa comprensión y ese como un poco esa sacudida de que aún nos falta mucho camino para ser realmente karma yogis. Entonces, pues quería como contarles esa introducción a ambos y empezar entonces con el capítulo de la entrega. La idea es que yo les voy a ir leyendo partecitas del texto que más llamaron la atención y que lo vayamos también como hablando y conversando. Entonces, lo primero que tenemos que volver a tener en cuenta y como hacer un recorderis es que hablamos de gurú y hablamos de maestro y son dos cosas opuestas. Y en el libro a maestro, la palabra que usan es acharya. Entonces, cuando escuchemos la palabra acharya, sabemos que significa maestro. Y que también el mismo capítulo lo recuerda, pueden haber muchos maestros, pero guru solo hay uno. Y el guru, bueno, y los maestros hacen parte del guru. Entonces es como interesante. El maestro puede ser el que nos enseña yoga, pues asanas, o el que nos enseña en diferentes temas o sobre cosas de la vida, pero el guru es como la máximo que llega a la vida, y para que realmente llegue un gurú tenemos que primero ser discípulos. Y para lograr ser discípulos, lo que habla aquí en un principio el texto es, primero tienes que entregarte casi completamente. No es como, ay no, llegó el gurú y luego que llegó el gurú lo miro y digo, como que este sí es mi gurú, ahora sí me voy a entregar porque él como que me cae bien y me parece bien. No, primero me entrego totalmente, primero me convierto en un discípulo, en alguien que está como abierto a recibir todo lo que el gurú pueda darme para que el gurú nazca, porque el gurú, como de cada persona, no es que ya está, sino que nace cuando uno se convierte en discípulo. Entonces lo dice de esta manera en el texto. Hasta que no haya total y completa entrega por parte del buscador espiritual, el gurú no nace. Cuando esta entrega tiene lugar, algo sucede en el aspirante que lo convierte repentinamente en discípulo. Y luego, entonces, nos explica el capítulo qué pasa entonces cuando nos entregamos. No es simplemente como tomar la decisión hoy, amanecer y decir, hoy me voy a entregar y ya, sino que entonces nos explica qué pasa cuando sucede esa entrega. Entonces, la entrega surge, esa entrega silencia la mente, que es el ego, y hace que el corazón se vuelva totalmente abierto y receptivo. Entonces, aquí también precisamente hablaron como de un tema, y es esa apertura que quizás a veces no es solo de simplemente decisión, sino de entendimiento, porque a veces creemos que estamos listos mentalmente para ciertas enseñanzas, pero aún nos falta como hacer muchos clics, y así tengamos un maestro cerca que quiera darnos como toda la enseñanza y toda la información, hasta que realmente no estemos listos, no va a suceder. Y recordé mucho como un ejemplo que vivimos el fin de semana cuando se finalizó el retiro pasado, que pues todas las chicas que vinieron, que fueron 4 chicas, como que quedaron como con muchas ganas de aprender, de conocer, y querían ya saber todo, y no, falta información, y queremos saber de Dharma, y de todo, y de Karma Yoga, y de pensamiento positivo, todo en un mismo retiro. Y también nos contaban que esa noche se habían ido como hablar en su habitación sobre si la conciencia era parte del pensamiento o era parte de la mente. Entonces, si uno pensaba con conciencia, bueno, como que había todo una búsqueda en medio de esto, y el Swami simplemente lo que
explicó era que el pensamiento era del intelecto y la conciencia era algo superior y algo único, algo unificado, que era parte del todo. Y bueno, ellas como que seguían buscando explicación y eran como, no, pero la conciencia entonces está en la mente o en dónde está. Y él simplemente les decía como, no, la conciencia está en todas partes, es una sola, pero no es parte de la mente es el intelecto. Entonces ellas como que finalmente querían seguir buscándole una respuesta más racional, que es lo que muchas veces nos pasa, y podían tener ahí un maestro y un swami y él podía explicarles, pero quizás aún faltaba todo un proceso para que ellas realmente pudieran como por lo menos tener un atisbo que ni siquiera a veces es como que yo pueda explicarlo racionalmente, sino que simplemente es como la sensación de que ya comprendo algo, de que ya interioricé algo. Entonces, tenemos muchas veces ese afán de aprender todo ya, de tener mucha información ya. Y lo bonito aquí, que también me pareció lindo, es que decía que cuando el gurú aparecía, casi que el gurú ni siquiera daba teoría. Él simplemente con el hecho de estar, ya estaba compartiendo todo su ser, todo lo que sabía, casi como por el respirar, ya se comparte. Entonces lo dice así. Cuando eres capaz de pensar y escuchar con el corazón, entonces Shaktipata, que Shaktipata es transmisión directa de la experiencia espiritual, tiene lugar. Cuando tu mente está completa y totalmente silenciosa y te acercas al maestro, piensas con tu corazón y escuchas con tu corazón. Entonces el maestro es capaz de impartirte la sabiduría suprema en forma no verbal. Es decir, no tiene ni que hablarlo, ya tú lo vives. Y es muy bonito porque recuerdo mucho alguna enseñanza que una profe mientras hacía mis prácticas nos dio. Y ella nos decía que un profesor no era el que enseñaba lo que sabía, sino que enseñaba con lo que era. Y eso me quedó muy marcado porque uno como profesor a veces quiere leer y rebuscar y como también un poco ese ego de yo sé mucho para poder enseñar mucho y para que mis estudiantes sepan que yo sé y tener como esa seguridad de que yo sé y que así me pregunten yo voy a saberlo todo. Y a veces, y creo que a muchos nos pasó en el colegio, simplemente nos daban un montón de información y nada se quedaba, todo pasaba. Pero uno sí recuerda a los profesores que quizás eran como que tenían ese toque especial que hacían que uno como que realmente conectara con ellos. Entonces a eso llegué un poco con esta frase o con este fragmento y fue, claro, a veces simplemente con estar al lado de alguien tú ya estás aprendiendo infinidad de cosas de esa persona sin necesidad de que haya un diálogo a veces. Estar deseoso de aprender y preguntarle al maestro es muy necesario, pero si dudas de la habilidad del maestro o la validez de la instrucción, no puedes aprender. Entonces aquí está también un poco, volvemos a ese sentido de entrega, de que uno, y a veces por eso se me dificulta realmente pensar en como qué tan sencillo es que realmente aparezca un gurú, porque siento que uno casi siempre va a tener esas dudas, como de realmente debo creer ciegamente en esto que me dicen, en esta persona, no debo siquiera como tener algo de crítica, pero también lo que nos dicen en el capítulo es que esa crítica y ese no creer es el ego siempre como poniendo atención en qué punto cae la otra persona y en qué punto entonces no debo creerle tanto, porque quizás también me miente o me hiere o bueno, muchas situaciones que pueden pasar. Entonces, también nos hablaba, pues ustedes saben que este texto no lo escribió Shivananda, entonces aquí en la parte de entrega hay como
ya como la segunda parte del capítulo de la entrega es muy bonito porque nos muestra a Shivananda como un maestro o un gurú que daba libertad en la disciplina. Y eso me parece súper, súper bonito y súper rescatable. Dice así. Swamiji reconocía que eso debía suceder, por lo tanto reconocía la suprema importancia de la libertad en la búsqueda. Nadie puede hacerte buscar, nadie puede forzarte a entregarte o a servir, aunque el servicio al gurú sea de suprema importancia. Entonces, por ejemplo, él no simplemente llegaba diciendo como yo tengo que ser tu maestro o tal persona tiene que ser tu maestro, sino que daba esa libertad de estar en la búsqueda, y es normal estar en la búsqueda hasta que uno realmente pueda encontrar como ese gurú o ese maestro que conecta. Y pues también pasa, si uno no se siente realmente conectado con la causa, pues no va a poder servir a la causa. Es como si trajéramos muchas personas aquí que no quieren venir y nos toca obligarlas a servir y decirles cómo tienen que venir a la cocina 5 horas, tienen que... Y no, si realmente no es su causa, pues siempre va a ser obligación, y así estés haciéndolo desinteresadamente porque no te están dando dinero y te pusieron a vivir aquí, pues la intención no es real y por lo tanto no es como una búsqueda real y tampoco es entonces un servicio desinteresado, que es de lo que vamos a hablar luego. Sin servicio no se puede establecer la línea de comunicación porque no sabes cómo sintonizarte con el maestro. Aun si tienes el equipo de radio más poderoso y brillante y estás cerca de la emisora, si no lo encendiste y no moviste el dial, no recibirá música. Uno debe hacer el trabajo de encenderlo y sintonizarlo. Entonces, ahí ya entendimos que no simplemente aparece el maestro o simplemente sirvo y ya, sino es realmente como toda esa intención y todo el ánimo de hacerlo. Incluso si estás sentado muy cerca al gurú, no obtendrás nada de él excepto mediante el servicio. La entrega no se puede forzar. Si el maestro fuerza el servicio del estudiante, el servicio no es libre, lo que significa que el estudiante no hace los movimientos del servicio. Lo que significa que el estudiante solo hace los movimientos del servicio, pero no hay servicio. Esa es la razón por la cual Swamiji nunca forzó a nadie a hacer nada. Como maestro, le permitió a cada estudiante trabajar en su propia salvación, hacer lo que quisiera hacer. Si hacías papel, él te proveía del material necesario para ello. Si decías que eras un meditador, te decía que te sentaras a orillas del Ganga. Entonces, a veces pasa como que, y aquí ha pasado cojo varios ejemplos, como que dicen, no, pero yo cumplí con mis 5 horas, yo las hice. Pero es también como ese ánimo y esa, lo que he dicho, la intención de cómo se hacen las cosas y el real servicio. No es solo cumplir con las cosas porque pasan a ser cosas cotidianas, pasan a ser cosas que simplemente suceden porque sí. Lavar un plato entonces es simplemente la acción de lavar un plato, hacer un video es simplemente la acción de hacer un video, si no se tiene una intención más grande y un propósito claro. Y entonces lo que decía aquí, que para mí sigue siendo como muy bonito ese ejemplo de libertad y disciplina que da Swami Shivananda, porque como decía, entonces él, no sé si te gustaba cocinar, entonces te dejaba en la cocina con todo lo necesario para que cocinaras. Si te gustaba dibujar, entonces te dejaba y te armaba un salón completo para que dibujaras y para que realmente sirvieras desde ese lugar donde realmente te inspirabas, donde realmente te gustaba. Pero también era como muy perspicaz y muy inteligente porque las personas elegían cómo les gustaba servir, pero finalmente terminaban haciendo lo que él quería, solo que él no llegaba con imposición. Como no, tú tienes que hacer
el video porque el video es muy importante, sino que llegaba a la persona de tal manera que él mismo decidía hacer el video porque era algo que le nacía. Y entonces eso es también lo bonito, como siempre, si llegan personas a obligarlo a uno siempre va a tener la resistencia de no, tú no me vas a venir a mí a obligar, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero si te dejan servir y elegir en donde te gusta, es algo mucho más natural. Y poco a poco, entonces el estudiante iba viendo esa necesidad de servir cada vez más y más y más, y hasta entonces ya iba a donde Swami Shivananda y le pedía servir más. Pero si él desde un principio hubiera llegado y le hubiera dicho, ya no tienes que hacer 5 horas, sino que tienes que hacer 8, la persona iba a decir de una que no. Entonces él iba entregando poco a poco, entregaba, como decía en el libro, él regaba las plantas, pero luego las podaba, pero no las podaba como para acabar con todo, sino las podaba para que crecieran más bonitas. Esperaba que te ofrecieras voluntariamente. Luego, un poco después, te daba algunas ideas para hacer mejor tu trabajo. ¿Estabas preparado para hacerlo de forma en que él te lo pedía? ¿Eras reacio a hacerlo? ¿Eras rebelde? Entonces empezaba la disciplina, no en el sentido de obediencia ciega a lo que te decía el Swamiji, pero si eras listo, comenzarías a estudiarte. Te preguntarías, vine aquí para servirlo. Me ofrecí a hacerlo. Sentí que era una gran bendición servirlo. Ahora él sugiere que algo debe hacerse de cierta manera. ¿Por qué la mente no lo acepta sin aceptarlo? ¿Por qué no lo recibe con entusiasmo? Ese aspecto de la mente que se revela, que es reacio a aceptar, es el ego. Y nos pasa mucho a veces aquí, como que, ¿qué hago aquí? Estoy casi que haciendo todo esto sin que me paguen. ¿Para qué? ¿Por qué? Y es una duda muy constante, en un principio más constante que luego, porque uno va entendiendo muchas cosas y las va poniendo en práctica. Pero siempre llegan estas ideas y siempre van a llegar y es la naturaleza de nuestra mente. Pero lo lindo es también entender que es ese ego hablando, que a veces hay que escucharlo, pero hay que escucharlo desde la conciencia y la identificación de que es el ego y de que ese ego no soy yo y no es por lo que estoy aquí. Entonces cuando hable, ya le decimos, no, ego, eres ego. Y ya lo vamos disipando un poquito. Desde que cada uno así lo desee, claramente está. Swami Shivananda tenía esta extraordinaria característica de sintetizar libertad con disciplina. Si fueras la cabeza de un ashram, encontrarías imposible combinar esas dos cosas. O usas la disciplina o permites la libertad. Pero él era capaz de combinar ambas cosas muy bella y sutilmente, aunque eso implicara muchísimo trabajo y adaptación de su parte. Te permitía crecer libremente y cuando crecías te podaba. Lo que les contaba de que para crecer más bonito. Él practicaba esa libertad de crecer mediante la relación que tenía con el discípulo, porque solo hay crecimiento en libertad. Eras libre de elegir la sadhana que querías practicar. Te preguntaba cuál era tu mantra favorito y te preguntaba qué nombre te gustaría. Podía ser que te sondeara para ver qué te gustaba más, pero la elección era tuya. El crecimiento debe provenir del interior y no ser impuesto desde afuera, pero debe haber crecimiento. Permitía total libertad, pero esperaba las oportunidades para sembrar sus semillas, podar, guiar, entrenar. Entrenar en el sentido de orientar. Te había permitido la libertad de encontrarlo solo proyectándote el incentivo y la guía de vez en cuando, pero tenías el privilegio de elegir libremente hacer lo que él quería que hicieras.
Por supuesto, el ashram tenía que tener sus normas y reglamentos. Esa era otra historia. La disciplina del ashram podía haber estado allí. Sin embargo, entre él y los discípulos había total libertad, pero libertad guiada, libertad orientada, libertad que permitía que el estudiante creciera. La libertad no era tan libre como para permitir que el alumno se atrofiara, porque a veces queremos que no hayan acuerdos de convivencia y que no haya nada y hacer lo que queramos, levantarnos a la hora que queramos, comer lo que queramos. Y es también entender que esos acuerdos también son importantes para tener como un norte, una guía y para vivir en comunidad, porque si no cada uno haciendo lo que cada uno quiere realmente no es vivir la comunidad. Entonces hace parte también de uno entregar un poco a esas reglas y normas que es mejor verlas como una forma de organización, que no, obviamente como lo hacía Swami Sivananda, no era como súper cerrado y súper cortante, porque siempre uno va a chocar con eso, pero tienen que haberlas siempre de alguna manera para poder vivir en comunidad. Entonces es encontrar también ese equilibrio de hasta dónde es importante que haya normas y reglas y hasta dónde cada uno puede, dentro de esas normas, tener como un camino de libertad y de poder elegir también vivirlas, porque finalmente tuvimos todos, pongo el ejemplo de este ashram, tuvimos todos la libertad de elegir si venir. Entonces esa libertad de elegir venir también está guiada por unos acuerdos que tenemos aquí y precisamente eso es lo bonito, estar en acuerdos desde la libertad de cada uno y desde la libertad de elegir mantenerse de cada uno, porque todos los días tomamos la decisión de mantenernos aquí a pesar de acuerdos, normas, leyes. Entonces siempre está esa libertad de elegir. Y entonces pasamos a el capítulo de Karma Yoga. Y aquí quería hacerles una pregunta interesante. Y es, ¿quién considera que es un buen karma yogi? Se vale decirlo. No, si alguno ha sentido que ha hecho algo y ha dicho como, soy un muy buen karma yogi. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿No? Chévere. Y eso como que lo motiva a uno. Uy, cada vez soy mejor karma yogi. Cada vez ayudo más. Entonces, por aquí nos contaba que Swami Shivananda toda su vida fue un karma yogi. Entonces, aunque su vida entera fue la del karma yoga en el estricto sentido de la palabra, sus escritos sobre karma yoga fueron muy escasos. Su vida fue karma yoga. Solo un sabio con experiencia del ser puede practicar karma yoga en su verdadero sentido. Por definición, karma yoga es servicio desinteresado. ¿Qué es servicio desinteresado? ¿Es solo rechazar una recompensa? Si yo vengo, lavo tu ropa y me rehúso a aceptar incluso una banana, ¿eso es karma yoga? ¿Somos karma yogis solo? No. ¿No? ¿Seguros? Para el sabio que desea alcanzar el yoga, se dice que la acción es el medio. Si lavas la ropa de alguien sin pensar siquiera en una recompensa, es muy bueno. Pero eso no constituye servicio desinteresado. No quieres nada por ello, pero quieres que la gente diga que eres un gran karma yogi. Es posible para un buscador bebé como la mayoría de nosotros siquiera entender lo que significa ser desinteresado. Lo que estamos tratando de lograr en nuestra práctica de karma yoga es minimizar el egoísmo, lo cual es muy importante desde el punto de vista de nuestra evolución espiritual y del bienestar social. Pero eso no es ser desinteresado. ¿Qué es desinterés? Es decir, casi que podemos pasar toda la vida haciendo servicio desinteresado, pero lo único que vamos a lograr con ello, que también es muy positivo, es ir quitando el egoísmo, pero quizás aún nos siga faltando mucho camino para llegar
al desinterés real y a llegar a ser un karma yogi como con todo. En el Bhagavad Gita se menciona un samadhi. Samadhi es un estado de superconciencia muy especial. Para alguien que está desprovisto de apego, que está liberado, cuya mente está establecida en el conocimiento, que trabaja por sacrificio, por Dios, toda acción se disuelve. Este samadhi o estado de total desinterés se alcanza cuando hay experiencia directa de la simple verdad de que lo único que existe es Brahma. Y Brahma es conciencia absoluta, unión con el todo. Es decir, que solo lograremos ser karma yogis reales cuando entendamos y vivamos en Brahma, como en conciencia absoluta, en conciencia de que todo es uno, en unión, en yoga. Si sigo viéndome como una persona diferente a quien estoy ayudando, pues sigo no siendo un karma yogi. Para lograr ser un karma yogi tenemos que primero entendernos como un todo y ni siquiera verlo como estoy ayudando a la otra persona, sino que finalmente si es una conciencia absoluta y si es un absoluto, pues lo que sea que esté haciendo lo estoy haciendo por todos, hasta por mí mismo. Entonces, cuando no existe esa separación, ahí sí realmente logramos ser karma yogis y ser desinteresados. Pero ese es un buen trabajo y es una buena tarea para todos. De la misma manera, todas las acciones tienen lugar en Brahma. Ni siquiera hay acciones, solo Brahma. A la luz de la verdad hay algo llamado ser, donde hay algo llamado sujeto de la acción, motivo de la acción, persona hacia la que se dirige la acción y un fin para la misma. Nada de eso existe. Alguien que está totalmente establecido en esa práctica es un karma yogi. La esencia fundamental del karma yoga es el desinterés o la experiencia de que no hay ser. La experiencia de la inexistencia del ser es coexistente con la experiencia de que solo existe Brahma. No hay diversidad. Cuando hay experiencia directa de esa verdad, hay total desinterés. La acción que fluye del desinterés es karma yoga. Sin embargo, no es tan grave. No es que si no podemos nunca ser karma yogis porque no logramos no logramos llegar a entender o vivir el Brahma. También dice algo muy bonito y es que a pesar de que, lo voy a buscar lo del yoga, ese esfuerzo también es ya. Cuando se ve esta unidad suprema, ¿cómo puede surgir la ilusión o la pena? Cuando solo existe uno, no surge la posibilidad de que yo me apegue a ti. Antes de que yo pueda experimentar una atracción hacia ti, antes de que pueda surgir la posibilidad de apegarme a ti, debe haber una división. Cuando no la hay, ¿qué sentido tiene estar apegado? Mientras prevalezca ese apego, no habrá desinterés ni karma yoga. Pero por favor, traten de investigar y entender todo esto y de encontrar la verdad. Podrían volverse menos egoístas. Ese esfuerzo también es llamado karma yoga. A menudo Gurudev señalaba que mientras solo la perfección es yoga, también pueden incluirse el esfuerzo y la lucha por la perfección en una definición más amplia del yoga. Entonces así no alcancemos el Brahma aún, el hecho de estarlo intentando y el hecho de ya estar haciendo acciones y todo lo que estamos haciendo ya nos está acercando al yoga. Se dice que para aquel que se esfuerza por alcanzar la meta, la acción es el medio. Cuando uno ha alcanzado el estado de yoga, hay completa serenidad interior. Cuando hay experiencia del ser y por lo tanto la experiencia directa de que el ego es inexistente, hay un desinterés natural y un karma yoga espontáneo. Lo voy a volver a leer. Cuando hay experiencia del ser y por lo tanto la experiencia directa de que el ego es inexistente, hay un desinterés natural y un karma yoga espontáneo.
Eso es lo que uno veía en Sri Gurudev. Era totalmente desapegado, aunque cuando uno estaba con él parecía que estaba muy apegado a ti. Entonces ya luego empiezan a contar como diferentes situaciones en las que creo que era el Swami, tenía un discípulo y se amaban totalmente, y el discípulo siempre, y el gurú siempre hablaba de su discípulo y lo amaban. Y una vez el discípulo enfermó y pues llamaron a Swami Shivananda y él primero le dijeron como no, está enfermo pero se está mejorando, y él estaba realmente feliz porque se estaba mejorando. Y luego, horas después, lo llamaron y le dijeron que había muerto. Y Swami Shivananda simplemente fue como, bueno, está bien, así tenía que ser. Y siguió su vida normal y, bueno, contaban en el libro que ni siquiera lo volvió a nombrar. Entonces, luego decía esto: desapego no significa indiferencia. Cuando estabas con Swamiji, él no pensaba en ninguna otra cosa. Era como si tú fueras toda su vida. Si te ibas, podrías irte para siempre. No habría problema. ¿Qué es eso? Es amor supremo e intenso, pero sin apego. Hay actividad intensa, servicio intenso, pero sin apego. Él no vivió su vida para que nosotros lo entendiéramos. No dio el ejemplo para que pudiéramos leer el mensaje de su vida, sino que vivió porque vivió. ¿Qué más querías que hiciera? El yo no entiende. Luego surge algo en ti que comprende que eso es amor, un amor totalmente libre de apego. Ese amor está allí debido a la completa ausencia del egoísmo, lo que existe en razón de la experiencia directa del Brahma, la unidad infinita. Y así termina entonces el capítulo de Karma Yoga. Quedamos con varias tareitas y mañana continuaremos con otros capítulos. Doy anuncios. Este fin de semana tenemos retiro de Dharma, súper invitados para los que estén con dudas un poco existenciales sobre su vocación, sobre su vida, sobre qué norte tomar o qué es lo que realmente quiere hacer su corazón y todo su sentir. Muy invitados al retiro de Dharma. Próximo fin de semana, que es 25, ¿cierto? Sí. Tenemos retiro de emociones y tenemos retiro de niños, también súper invitados. Tenemos aquí muchas actividades, tenemos toda una selva para jugar y pasarla bien con ellos, así que nos vamos a divertir mucho. Y el próximo 2 de febrero inicia el profesorado básico, también súper invitados, mega recomendadísimo. Una experiencia de vida que tienen que incluir en su vida. Y bueno, vamos a cerrar. Trayambakam yayamahe sugandhim pustrivardhanam urvarukamiva vandanam vidryo kshayamamrita. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustrivardhanam urvarukamiva vandanam vidryo kshayamamrita. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustrivardhanam urvarukamiva vandanam vidryo kshayamamrita. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Vamos a hacer la oración universal. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Sat Chit Ananda.
Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, los deseos y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre, déjanos cantar tus glorias, deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Y hacemos el